15 minutos después de morder ese cupcake, mi yerno comenzó a retorcerse de dolor en el suelo de mi sala. Su rostro se puso morado mientras gritaba que no podía respirar. Mi hija empezó a gritar mi nombre como una loca. «Mamá, mamá, ¿qué le pusiste a la comida?» Pero yo me quedé sentada en mi silla, completamente tranquila, mirándola directamente a los ojos mientras sostenía mi teléfono. «No le puse nada, hija», le dije con una calma que ni yo misma reconocía. «Pero tú sí le pusiste algo a mi cupcake, el que acabas de ver a tu esposo comerse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color se escapaba de su rostro, cómo sus manos empezaron a temblar. En ese momento, mientras la ambulancia venía en camino, mi propia hija comprendió que yo sabía todo. Sabía sobre los 6 intentos anteriores. Sabía sobre la póliza de seguro de vida que había sacado a mi nombre 3 meses atrás. Sabía sobre las conversaciones que había escuchado a través del monitor de bebé que todavía tenía instalado en mi casa desde que cuidaba a mis nietos. Y lo más importante, sabía que mi dulce hija, la niña que había criado sola después de quedarme viuda, la misma a quien le pagué universidad privada y boda de princesa, había estado planeando matarme lentamente durante meses. Pero antes de contarles cómo llegué a este momento, déjenme preguntarles algo. ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Están pasando por algo similar en su familia? Escriban en los comentarios de qué país o ciudad nos sintonizan, porque esta historia que voy a contarles es completamente real. Y créanme cuando les digo que si están suscritos a este canal es porque buscan historias reales de mujeres reales. Dense un momento para presionar ese botón de suscribirse y el de la campanita, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos les va a mostrar hasta dónde puede llegar la traición familiar y cómo una madre destrozada puede convertirse en la peor pesadilla de quien intentó destruirla. Mi nombre es Elena Martínez y tengo 62 años. Nací en Puebla, México, pero llevo viviendo en Guadalajara los últimos 30 años. Soy maestra de primaria jubilada, aunque trabajé hasta los 60 porque necesitaba seguir ayudando a mi familia. Mi esposo Roberto murió cuando nuestra hija Daniela tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante a los 43. Él era contador en una empresa de exportaciones y jamás imaginamos que su corazón nos traicionaría así. Me quedé sola, con una niña entrando a la adolescencia, una casa por terminar de pagar y el sueldo de maestra que apenas nos alcanzaba. Pero nunca, escúchenme bien, nunca permití que a mi hija le faltara nada. Trabajé doble turno durante años. Daba clases por la mañana en la escuela pública y por las tardes daba clases particulares en mi casa. Los fines de semana vendía tamales que preparaba desde las 4 de la madrugada. Mis manos todavía tienen las cicatrices de las quemaduras de vapor de aquellos años. Daniela fue mi razón de existir. Era una niña dulce, o al menos eso creía yo. Siempre sacaba buenas calificaciones, nunca me dio problemas en la adolescencia. Cuando llegó el momento de la universidad, ella quería estudiar administración de empresas en la Universidad Panamericana, una de las privadas más caras de Guadalajara. Yo no tenía ese dinero, pero saqué un préstamo que terminé de pagar hace apenas 3 años. Fueron casi 20 años pagando esa deuda, pero ver a mi hija con su título universitario lo valía todo, o eso pensaba. Durante la universidad conoció a Rodrigo. Venía de una familia de clase media como nosotros. Sus padres tenían una ferretería en Tlaquepaque. Era amable conmigo al principio, educado. Le abría la puerta del carro a Daniela. Yo pensaba que había encontrado un buen hombre. Se casaron cuando ella tenía 26 años. Por supuesto, yo pagué la boda completa. Vendí la única joya que me quedaba de mi madre, un anillo de oro con esmeraldas que era herencia familiar, para pagar el salón de eventos en el Hotel Quinta Real. Fueron 200 invitados, vestido importado, mariachi de lujo. Gasté 380,000 pesos en esa boda. Daniela quería que todo fuera perfecto y yo solo quería verla feliz. Los primeros años de su matrimonio parecían buenos. Tuvieron 2 hijos, Sebastián y Valeria. Yo me convertí en la abuela de tiempo completo.
Cuidaba a los niños mientras ellos trabajaban, les preparaba la comida, los llevaba a la escuela. Mi casa se convirtió en su guardería gratuita durante 6 años. Jamás me pagaron ni un peso por esas horas, y yo nunca se los pedí. Eran mis nietos, mi sangre, mi alegría. Pero hace 2 años, algo cambió. Rodrigo consiguió un trabajo mejor en una empresa de tecnología, y de repente tenían más dinero. Se mudaron a una casa más grande en una privada en Zapopan. Compraron un carro nuevo, empezaron a viajar. Y poco a poco, las visitas se hicieron menos frecuentes. Los niños ya no venían a quedarse conmigo los fines de semana. Daniela siempre tenía una excusa, que estaban ocupados, que los niños tenían actividades, que Rodrigo necesitaba descansar. Yo empecé a sentir que algo no estaba bien, pero una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Seguía llamándola todos los días, le mandaba comida los domingos, les tejía suéteres a los niños, pero sus respuestas se volvieron cada vez más frías, más cortantes. Mamá, estoy ocupada, te llamo luego. Y ese luego nunca llegaba. El verdadero cambio comenzó hace 1 año y medio, justo después del cumpleaños número 60 de Daniela. Yo había organizado una cena familiar en mi casa. Preparé todos sus platillos favoritos: mole poblano que tardé 2 días en hacer, arroz rojo, frijoles refritos. Compré un pastel de 3 leches de su panadería favorita. Gasté casi 4,000 pesos en esa cena porque quería que fuera especial. Llegaron tarde, casi 2 horas tarde. Ni siquiera se disculparon. Daniela apenas probó la comida y pasó toda la cena viendo su celular. Rodrigo comió rápido y dijo que tenían que irse temprano porque tenían compromisos. Se fueron antes de las 9 de la noche, dejándome sola con una mesa llena de comida y un pastel casi intacto. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Las semanas siguientes fueron peores. Dejaron de contestar mis llamadas. Mis mensajes quedaban en visto pero sin respuesta. Cuando finalmente logré hablar con Daniela, me dijo algo que se me clavó en el corazón como un cuchillo. Mamá, ya no somos niños. Tenemos nuestras propias vidas. No puedes estar llamándonos todo el tiempo como si fuéramos tu propiedad. Yo no estaba llamándola todo el tiempo. Solo quería saber de mis nietos, saber si estaban bien. Pero ella lo hacía sonar como si yo fuera una carga, un estorbo en su vida perfecta. Las cosas empeoraron cuando me enfermé hace 1 año. Tuve una infección renal severa que me dejó en el hospital por 5 días. Llamé a Daniela desde la sala de emergencias llorando del dolor. ¿Saben lo que me dijo? Mamá, es que justo ahorita estamos en un torneo de fútbol de Sebastián. No puedo ir. Seguro no es nada grave. Ya mañana te vamos a ver. Nunca fueron. Ni al día siguiente, ni al tercer día. Tuve que pagarle a la vecina, la señora Lupita, para que me llevara de regreso a casa cuando me dieron de alta. Pero el momento que me abrió los ojos por completo fue hace 8 meses. Yo había vendido mi carro viejo y con esos 85,000 pesos más mis ahorros, junté 150,000 pesos. Daniela me llamó llorando, diciéndome que Rodrigo había perdido su trabajo, que estaban desesperados, que iban a perder su casa. Me rogó que les prestara dinero. Solo por unos meses, mamá. Te prometo que te lo devolvemos. Yo fui al banco al día siguiente y les transferí los 150,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado, todo. Daniela ni siquiera me dio las gracias por mensaje. Solo escribió: ok, ya lo vi. 2 semanas después, vi en el Facebook de Rodrigo las fotos de su viaje familiar a Cancún. Hotel todo incluido, excursiones al Parque Xcaret, cenas en restaurantes de lujo. Mi hija estaba ahí, sonriente, con un vestido nuevo, tomando cócteles en la playa mientras yo comía frijoles con tortilla porque ya no me alcanzaba ni para comprar pollo. Los busqué en videollamada esa noche. Rodrigo contestó con cara de fastidio. Le pregunté sobre el dinero que les había prestado, sobre el supuesto problema económico. ¿Saben lo que me dijo?
Ay, suegra, no sea dramática. Rodrigo consiguió trabajo a la semana de que nos prestó. Ya luego le pagamos cuando podamos. Además, ¿usted para qué necesita tanto dinero si vive sola? Sentí que me arrancaban el alma. No me pidió disculpas, no me agradeció. Me trató como si yo fuera una estúpida por esperar que me devolvieran mi dinero. Desde ese día, las cosas fueron de mal en peor. Dejaron de invitarme a los cumpleaños de mis nietos. Me enteré por las fotos en redes sociales. Vi a Sebastián soplar las velas de su pastel de 11 años, rodeado de toda la familia de Rodrigo, sus padres, sus tíos, sus primos. Yo no estaba ahí. Nadie me avisó siquiera. Cuando les reclamé, Daniela me bloqueó de WhatsApp por 3 semanas. 3 semanas sin poder hablar con mi propia hija, sin saber de mis nietos. Cuando finalmente me desbloqueó, solo me escribió: «Mamá, estás siendo muy intensa. Necesitamos espacio». El Día de las Madres de este año fue la humillación final antes de descubrir la verdad. No recibí ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Pasé el día sola en mi casa, viendo la televisión y comiendo cereal. Al día siguiente vi las fotos en Instagram. Rodrigo le había organizado un desayuno sorpresa a su mamá, con globos, flores, mariachi. Gastaron en esa celebración más de lo que yo tenía para comer ese mes. Le escribí a Daniela preguntándole por qué no me había llamado siquiera. Su respuesta llegó 2 días después. «Ay, mamá, se me olvidó. Es que con tanto que hacer se me pasó por completo». Se le olvidó su madre, pero no se le olvidó su suegra. Yo seguía aferrándome a la esperanza de que las cosas mejorarían, de que era solo una etapa difícil. Seguía mandándoles dinero cuando podía, aunque fuera poco. Seguía tejiendo suéteres para los niños, aunque nunca los usaran. Seguía siendo la madre perfecta para una hija que cada día me trataba peor. Pero el universo tiene formas extrañas de revelarnos la verdad. Y mi verdad llegó hace 4 meses, de la manera más inesperada. Hace 4 meses, mis nietos vinieron a visitarme. Fue extraño porque hacía meses que no los veía, y de repente Daniela me llamó diciendo que necesitaba que los cuidara por el fin de semana porque tenían un viaje de trabajo. Yo estaba tan feliz de ver a Sebastián y Valeria que no hice preguntas. Los niños llegaron el viernes por la tarde. Sebastián tenía 12 años ya, Valeria 9. Los abracé como si no los hubiera visto en años, porque así se sentía. Preparé sus galletas favoritas, puse sus películas preferidas. Esa noche, mientras cenábamos pizza en la sala, Sebastián me dijo algo que me extrañó. «Abuela, mamá dice que ya estás muy viejita y que pronto vas a irte al cielo como el abuelo». Me quedé helada con el pedazo de pizza en la mano. «¿Por qué dice eso tu mamá, mi amor?» Sebastián se encogió de hombros. «No sé. Pero también escuché que papá decía que cuando te vayas al cielo, nosotros vamos a tener una casa más grande». El corazón se me detuvo. Valeria, la más pequeña, agregó sin entender realmente lo que decía. «Sí, abuela. Mamá estaba viendo casas en la computadora. Dijo que con tu dinero van a comprar una con alberca». Con mi dinero. Yo no tenía dinero. Mi pensión de maestra era de apenas 8,500 pesos al mes. Vivía en una casa modesta de 3 recámaras en una colonia normal. ¿Qué dinero estaban esperando que yo les dejara? Esa noche, después de que los niños se durmieron, no pude cerrar los ojos. Algo no cuadraba. Me levanté a las 3 de la mañana y empecé a revisar papeles viejos que tenía guardados en una caja de zapatos en mi closet. Ahí estaban todos los documentos importantes. Mi acta de nacimiento, la de Daniela, el acta de defunción de Roberto, escrituras de la casa. Y entonces encontré algo que había olvidado por completo. Un sobre amarillento de hace casi 30 años. Adentro había una carta de un notario de Puebla, fechada 2 meses después de la muerte de Roberto. La leí con manos temblorosas. Mi suegra, la mamá de Roberto, había muerto 6 meses antes que él. Era una mujer adinerada,
dueña de varias propiedades en el centro histórico de Puebla que rentaba como locales comerciales. Cuando ella murió, Roberto heredó todo, pero él murió antes de poder hacer cualquier cosa con esa herencia. La carta del notario explicaba que, como viuda, yo había heredado automáticamente todo lo que era de Roberto, incluyendo lo que él había heredado de su madre. Yo estaba tan sumida en la depresión y en la necesidad de sobrevivir con una niña pequeña que nunca presté atención a eso. Nunca fui al notario. Nunca reclamé nada. Simplemente seguí adelante trabajando como maestra y vendiendo tamales. Al día siguiente, en cuanto abrieron las oficinas, llamé al despacho del notario. Me dijeron que ese notario ya había fallecido, pero que todos sus archivos habían sido transferidos a su hijo, que ahora llevaba el despacho. Pedí una cita urgente para el lunes siguiente. El lunes, dejé a los niños en la escuela y manejé 2 horas hasta Puebla. El notario, el licenciado Ernesto Villegas Jr., me recibió en su oficina. Le expliqué quién era yo y le mostré mis documentos. Él fue a su archivo y regresó con una carpeta gruesa llena de papeles. Señora Martínez, me dijo mientras acomodaba sus lentes, usted es dueña de 5 locales comerciales en el centro de Puebla. Todos están rentados. Los inquilinos han estado depositando las rentas en una cuenta de fideicomiso durante casi 30 años porque nunca se presentó el heredero legal. Esa cuenta tiene actualmente 4.750.000 pesos acumulados. El mundo se detuvo. 4.750.000 pesos. Yo, que había estado comiendo frijoles con tortilla. Yo, que había trabajado hasta los 60 años. Yo, que le había prestado a mi hija mis últimos ahorros. Tenía casi 5 millones de pesos esperándome. Pero eso no es todo, continuó el notario. Los locales generan actualmente 45.000 pesos mensuales en total de renta, y hay más. Su difunta suegra también era dueña de un terreno de 800 metros cuadrados en una zona que ahora es comercial premium. Ese terreno vale, según valuación actual, aproximadamente 12 millones de pesos. No podía respirar. Casi 17 millones de pesos en total. 17 millones. ¿Por qué nadie me buscó?, pregunté con la voz quebrada. Intentamos localizarla hace 30 años, señora, pero usted se había mudado a Guadalajara y no dejó dirección. Legalmente, la herencia sigue ahí esperándola. Solo necesita firmar los papeles y hacer los trámites de transferencia. Salí de esa oficina temblando. Me senté en mi carro en el estacionamiento y lloré. Lloré por todos los años que trabajé hasta el agotamiento. Lloré por todas las humillaciones de mi hija. Lloré pensando en que ella sabía. De alguna manera Daniela sabía de esta herencia. Cuando regresé a Guadalajara esa noche, Sebastián me preguntó por qué tenía los ojos rojos. Le dije que había ido al doctor y que todo estaba bien. Pero en mi mente, las piezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. A la mañana siguiente, mientras los niños desayunaban, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre para mí. Adentro había documentos de una aseguradora. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre por 2 millones de pesos. La beneficiaria, Daniela Martínez de Ruiz. La fecha de contratación, hace 3 meses. La firma en los documentos era una burda imitación de la mía. Mi propia hija había falsificado mi firma para sacar un seguro de vida a mi nombre. En ese momento comprendí algo que me heló la sangre. Los comentarios de los niños sobre que yo estaba muy viejita. El distanciamiento repentino. La póliza falsa. Daniela no solo sabía de mi herencia. Daniela estaba esperando que yo muriera para quedarse con todo. Y por la póliza falsificada, estaba claro que no quería esperar a que la muerte llegara de forma natural. Esa misma tarde, después de llevar a los niños de regreso con su madre, hice algo que cambiaría todo. Fui a una tienda de electrónica y compré 3 cámaras de seguridad pequeñas con audio, de esas que se conectan al celular. También compré un monitor de bebé de largo alcance que había visto en una promoción
Cuando Daniela me invitó a la cena de Navidad en su casa la semana siguiente, yo ya sabía que algo iba a pasar y estaba preparada. Instalé el monitor de bebé escondido dentro de un peluche de Navidad que les llevé como regalo, de esos que tienen música. Lo coloqué en la sala donde sabía que ellos se reunirían después de la cena. Pero lo que descubrí esa noche superó mis peores pesadillas. La cena de Navidad sería en 2 semanas. Daniela me llamó con una voz tan dulce que me dio escalofríos. Mamá, queremos que vengas a pasar la Nochebuena con nosotros. Los niños te extrañan mucho. Los niños me extrañaban, pero ella no me había dejado verlos en meses. Algo definitivamente andaba mal. Claro, hija, ahí estaré, le respondí con la misma voz dulce. Pero por dentro estaba completamente alerta. Durante esos días, actué como la madre ingenua y necesitada que ellos creían que era. Les mandé mensajes preguntando qué podía llevar a la cena. Daniela me dijo que no me preocupara, que ella prepararía todo. Pero insistió mucho en algo específico. Mamá, voy a hacer tus cupcakes favoritos, esos de vainilla con chispas de chocolate que tanto te gustan. Hace años que no los pruebas. Era extraño. Daniela nunca cocinaba postres. Odiaba hornear. Y de repente quería prepararme mis cupcakes favoritos. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Mientras tanto, yo me movía en silencio. Lo primero que hice fue ir con el notario de Puebla y firmar todos los papeles necesarios. El licenciado Villegas me explicó que el proceso de transferencia tomaría unas semanas, pero que podía adelantarme parte del dinero de la cuenta de fideicomiso. Acepté 1.000.000 de pesos que se depositaron en una cuenta nueva, que abrí en un banco diferente al que usaba normalmente. Con ese dinero, contraté a un abogado especializado en derecho familiar. El licenciado Martín Ochoa escuchó mi historia completa y me dijo algo que confirmó mis peores miedos. Señora Elena, con la póliza falsificada y los comentarios de los niños, hay indicios de que podrían estar planeando algo contra su vida. Necesitamos evidencias concretas. Le mostré las grabaciones del monitor que había dejado en casa de Daniela la semana anterior. Los había visitado brevemente para llevarles pan dulce y aproveché para esconder el dispositivo dentro del mismo peluche musical. Lo que grabé esos días me destrozó. En una grabación del martes por la noche, escuché claramente la voz de Rodrigo. Ya tienes todo listo para la cena de Navidad. Tiene que ser algo que no se note, algo que parezca natural. Y la voz de mi hija, mi propia hija, respondió: tranquilo, investigué bien. Con su edad y su historial de infección renal, van a pensar que fue un paro cardíaco natural. Nadie va a sospechar nada. Rodrigo continuó: ¿y estás segura de la herencia? Porque si nos metemos en esto y resulta que no hay nada... Daniela lo interrumpió. Te digo que sí. Encontré los papeles hace 6 meses cuando la ayudé a buscar su acta de nacimiento. Mi abuela paterna tenía propiedades en Puebla. Mi papá heredó todo cuando ella murió, y mi mamá heredó todo cuando él murió. Son millones, Rodrigo, millones. Y con el seguro de vida que saqué, son 2 millones más. Podemos comprarnos la casa que queremos, viajar, darles a los niños todo. ¿Y si alguien sospecha?, preguntó Rodrigo. Daniela se rió. ¿Quién va a sospechar? Mi mamá no tiene amigos. Solo tiene a esa vieja metiche de la vecina. Nadie va a extrañarla. Y nosotros vamos a ser los hijos destrozados en el funeral. Ya hasta practiqué mi cara de tristeza. Tuve que detener la grabación porque estaba temblando tanto que se me cayó el celular. Mi hija. La niña que había crecido en mi vientre. La niña a quien le cantaba canciones de cuna. La niña por la que había sacrificado mi vida entera. Estaba planeando asesinarme. El abogado escuchó las grabaciones y llamó a un investigador privado. Necesitamos más evidencia física. Necesitamos saber exactamente qué planean usar y cómo. El investigador, un señor de unos 50 años llamado David,
Me explicó que revisaría los movimientos bancarios de Daniela y Rodrigo y que también necesitábamos grabaciones en video, no solo audio. Yo seguía actuando con normalidad. Llamaba a Daniela cada 3 días, siempre con voz débil, siempre haciéndome la viejita enferma. Hija, me duele mucho la espalda. Me siento muy cansada últimamente. Y ella respondía con falsa preocupación. Ay, mamá, por eso quiero que vengas a la cena, para que estés con la familia, para que te sientas acompañada. Una semana antes de Navidad, el investigador me trajo información que terminó de confirmar todo. Rodrigo había hecho búsquedas en Internet sobre sustancias que podían causar paros cardíacos sin ser detectadas. También encontró en sus correos electrónicos intercambios con un contacto que le había vendido algo llamado extracto concentrado de digital. Al investigar, descubrimos que es un derivado de una planta llamada dedalera, que, en dosis altas, causa arritmias cardíacas fatales y se descompone rápidamente en el cuerpo, haciéndola difícil de detectar en autopsias. Compraron esto hace 2 semanas, me dijo David, mostrándome las capturas de pantalla. Y según los mensajes, planean usarlo mezclado en algo dulce para disimular el sabor amargo. Los cupcakes. Iban a envenenar los cupcakes. El abogado me aconsejó ir directamente a la policía, pero yo tenía otro plan. Un plan que aseguraría que Daniela y Rodrigo pagaran no solo legalmente, sino que el mundo entero supiera qué clase de monstruos eran. Contraté a un técnico de seguridad que instaló cámaras ocultas en mi bolsa de mano, una de esas bolsas grandes que las señoras mayores usamos. La cámara era tan pequeña como un botón y grababa todo con excelente calidad. También me dio un micrófono diminuto que podía esconder en mi ropa. 3 días antes de Navidad, fui a la Fiscalía General del Estado y presenté una denuncia formal. Les mostré todas las grabaciones, los documentos de la póliza falsificada, las investigaciones del detective privado. El fiscal asignado, el licenciado Ramírez, me dijo: «Señora Elena, esto es muy grave. Podríamos arrestarlos ahora mismo». Pero yo le pedí que esperaran. Necesito que lo vean intentarlo. Necesito que haya testigos. Necesito que no puedan negar nada. El fiscal no estaba convencido, pero el abogado Ochoa lo convenció. Si actuamos ahora, podrían alegar que todo es malentendido, que las grabaciones están sacadas de contexto, pero si los atrapamos infraganti, intentando envenenarla, no habrá defensa posible. Accedieron a tener una unidad de paramédicos y policías cerca de la casa de Daniela la noche de Navidad, listos para intervenir. Los últimos días antes de la cena fueron los más largos de mi vida. Ensayé mentalmente cada paso. Sabía que tenía que comer del cupcake envenenado, o al menos hacer que creyeran que lo comí. El plan era simple, pero requería timing perfecto, intercambiar mi plato con el de Rodrigo en el momento justo. La noche del 23 de diciembre, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todos los momentos hermosos que había vivido con Daniela cuando era pequeña. Su primer día de escuela, su graduación, su boda. En algún momento de esos años, la niña dulce que yo conocía se había convertido en alguien capaz de matar a su propia madre por dinero. Pero ya no había vuelta atrás. Mañana sería Nochebuena. Y sería el día en que mi hija descubriría que la viejita tonta que planeaba asesinar era mucho más inteligente de lo que jamás imaginó. La noche del 24 de diciembre, llegué a casa de Daniela a las 7 de la tarde. Llevaba mi bolsa grande con la cámara oculta grabando cada segundo. El micrófono estaba perfectamente escondido en el broche que llevaba en mi suéter navideño. A 1 cuadra de distancia, en una camioneta sin identificación, estaban el fiscal Ramírez, 2 agentes del Ministerio Público y un equipo de paramédicos. Daniela me abrió la puerta con una sonrisa enorme, demasiado enorme. «Mamá, qué bueno que llegaste. Los niños están emocionados». Me abrazó y pude sentir cómo mi cuerpo se tensaba. Esta mujer, que olía al mismo perfume que yo le había regalado en su cumpleaños,
Estaba planeando matarme en las próximas horas. La casa estaba decorada perfectamente. Árbol de Navidad con luces doradas, la mesa puesta con mantel rojo, villancicos sonando de fondo. Todo parecía sacado de una película de Navidad. Todo menos las intenciones de mis anfitriones. Sebastián y Valeria corrieron a abrazarme. Abuela, abuela, mira nuestros regalos. Sus caritas inocentes no tenían idea de lo que sus padres estaban a punto de hacer. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Estaban criando a estos niños en una casa con asesinos. Rodrigo salió de la cocina secándose las manos. Suegra, qué gusto verla. Está muy elegante esta noche. Mentiroso. Todo en él era mentira. Me besó la mejilla y pude ver en sus ojos esa mirada calculadora. Estaba evaluándome, viendo si sospechaba algo. Ay, hijo, tú siempre tan amable, le respondí con mi mejor voz de viejita ingenua. Traje ponche y tamales para compartir. Había traído comida de verdad, comida que yo misma se había preparado y que sabía que estaba completamente segura. La cena transcurrió con una normalidad perturbadora. Pavo, romeritos, bacalao, ensalada de manzana. Daniela había cocinado todo, y yo comí con cuidado, solo de los platones grandes de donde todos se servían. Si iban a envenenarme, sería con algo que solo yo comiera. Los cupcakes. Durante la cena, Daniela y Rodrigo estaban especialmente atentos conmigo. Me servían agua, me preguntaban si estaba cómoda, si la comida estaba buena. Era repugnante ver cómo fingían preocupación mientras esperaban el momento de matarme. Después de la cena, mientras recogíamos la mesa, Daniela dijo con voz cantarina: «Mamá, dejé el postre en la cocina. Son tus cupcakes favoritos. Los hice especialmente para ti esta mañana». Mi corazón comenzó a acelerarse. Era el momento. «Ay, hija, qué linda eres. Hace años que no como esos cupcakes», respondí siguiendo el guión que había ensayado en mi mente 1000 veces. Daniela trajo una charola con 6 cupcakes perfectamente decorados con betún de vainilla y chispas de chocolate. Se veían hermosos. Mortales, pero hermosos. Los puso en la mesa del comedor donde todos estábamos sentados. «Este es especial para ti, mamá», dijo Daniela tomando uno del centro y poniéndolo en un plato pequeño frente a mí. «Lo hice con extra de vainilla, como a ti te gusta». Miré el cupcake. Ese pequeño pastelito contenía suficiente veneno para matarme. Vi cómo Daniela me observaba con esa sonrisa que ahora me parecía diabólica. Rodrigo también me miraba, pretendiendo leer algo en su celular, pero con los ojos fijos en mí. «¡Ay, qué rico se ve!», dije tomando el plato. «Pero ¿sabes qué, hija? Déjame ir al baño primero. Ya sabes, a mi edad uno no puede aguantarse». Me levanté lentamente, actuando como la viejita de 62 años que ellos creían que era. Caminé hacia el baño que estaba al final del pasillo, pero me detuve cuando escuché sus voces. Habían bajado el volumen, pero no lo suficiente. «Ya casi», susurró Rodrigo. «En cuanto se lo coma, esperamos 20 minutos, que sea después de que abramos regalos. Así parecerá que fue la emoción». «Está perfecta la dosis», respondió Daniela. «Suficiente para que sea rápido, pero que parezca un infarto natural. El forense ni siquiera va a buscar otra cosa con su edad y su historial médico». Regresé al comedor. Todos estaban en sus lugares. Los niños jugaban con sus celulares nuevos que evidentemente habían abierto antes de que yo llegara. El cupcake seguía ahí, esperándome. «Bueno, ahora sí», dije sentándome. «Se ve delicioso, hija. Voy a darle una probadita». Tomé el plato con el cupcake y lo acerqué a mí. Vi cómo los ojos de Daniela brillaban con anticipación. Pero entonces hice algo que ellos no esperaban. Me levanté de nuevo. «¡Ay, se me olvidó! Traje unos dulces en mi bolsa para los niños. Déjenme ir por ellos». Caminé hacia la sala donde había dejado mi bolsa, llevando el plato conmigo. «Mamá, deja eso, luego lo comes.
dijo Daniela con un tono de urgencia en su voz. No, no, si ya vuelvo, respondí. En la sala, con movimientos rápidos que había practicado, intercambié mi plato con el cupcake envenenado por el plato vacío de Rodrigo, que estaba en la mesa de centro. Dejé el plato con el cupcake exactamente donde Rodrigo había estado sentado antes de la cena. Regresé al comedor con mi bolsa y repartí dulces a los niños. Bueno, ahora sí voy a comer mi cupcake, dije sentándome de nuevo. Tomé el plato vacío de donde yo había estado sentada, el plato que originalmente tenía el cupcake envenenado, pero que ahora estaba vacío, y lo sostuve como si estuviera confundida. ¡Ay, no! ¿Dónde dejé mi cupcake? Está en la sala, mamá, dijo Daniela con fastidio mal disimulado. Lo acabas de llevar para allá. Ay, sí, perdóname. La memoria ya no es la misma, dije riendo nerviosamente y levantándome de nuevo. Esta vez regresé con el plato correcto, el que tenía el cupcake envenenado, y lo puse frente a mí en la mesa. Daniela y Rodrigo se relajaron visiblemente. Pensaban que su plan seguía en curso. Rodrigo, hijo, ¿tú no vas a comer postre?, pregunté con inocencia mientras partía el cupcake con un tenedor. Ah, sí, ahorita agarro uno, dijo él levantándose y caminando hacia la sala. Lo escuché regresar unos segundos después. Se sentó en su lugar y noté que traía un plato. El plato con el cupcake envenenado que yo había dejado en la sala. Daniela, ¿me trajiste el mío?, preguntó Rodrigo. Sí, está en la sala, en la mesa, respondió ella sin mirarlo, con los ojos fijos en mí. Yo levanté mi tenedor con un pedazo del cupcake, lo acerqué a mi boca. Vi cómo Daniela contenía la respiración, y entonces, en el último segundo, fingí que me temblaba la mano y el pedazo cayó al suelo. ¡Ay, no! ¡Mira qué torpe soy!, dije agachándome a recogerlo. Cuando me levanté, mi tenedor ahora tenía un pedazo del suéter que había arrancado discretamente. Lo puse en mi boca y mastiqué lentamente. Está delicioso, hija. Muy rico. Daniela sonrió con satisfacción. Rodrigo, desde la sala, dijo: Pues yo ya me comí el mío. Estaba buenísimo. Había mordido el cupcake envenenado. Los siguientes 10 minutos fueron los más tensos de mi vida. Yo seguí comiendo mi cupcake, fingiendo meter el tenedor en él, pero en realidad solo moviendo migajas. Rodrigo regresó al comedor. Los niños querían jugar. Todo parecía normal. Y entonces Rodrigo se llevó la mano al pecho. Me siento raro, dijo con voz débil. Su cara comenzó a ponerse pálida. ¿Qué te pasa?, preguntó Daniela sin mucha preocupación, todavía mirándome a mí. No puedo respirar bien. Rodrigo se aflojó el cuello de la camisa. Comenzó a sudar. Rodrigo. Daniela finalmente volteó a verlo. Su rostro cambió de la indiferencia al pánico en segundos. Rodrigo, ¿qué tienes? Él se levantó tambaleándose. Me duele el pecho, me duele mucho. Se llevó las manos al corazón y comenzó a jadear. Los niños empezaron a asustarse. Papá, ¿qué te pasa?, gritó Sebastián. Yo me quedé sentada, completamente calmada, mientras Rodrigo se desplomaba en el suelo. Daniela corrió hacia él gritando su nombre. Rodrigo se retorcía, su cara se ponía morada. Estaba teniendo exactamente la reacción que ellos habían planeado para mí. Daniela me miró con ojos desorbitados. Mamá, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. Saqué mi celular lentamente. La miré directamente a los ojos y dije con una calma que ni yo misma sabía que tenía: No le puse nada, hija, pero tú sí le pusiste algo a my cupcake, el que acabas de ver a tu esposo comerse. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaban los jadeos de Rodrigo en el suelo y los llantos asustados de los niños. Daniela me miraba como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. Me levanté de mi silla. Abrí mi bolsa y saqué una pequeña grabadora que había tenido encendida todo el tiempo, además de la cámara oculta. Dije que tú envenenaste el cupcake que me diste,
el cupcake que estaba destinado para mí. Pero yo lo cambié por el de Rodrigo cuando fui a la sala. Él se comió el cupcake envenenado, hija. Él se comió el veneno que tú preparaste para tu propia madre. Daniela comenzó a temblar. No, no, tú estás loca. Yo no. Sí lo hiciste, interrumpí. Mi voz era fría, dura, una voz que nunca antes había usado. Extracto concentrado de digital. Lo mezclaste en el betún del cupcake que me diste. Lo sé todo, Daniela. Sé del seguro de vida que falsificaste con mi firma. Sé de la herencia que descubriste. Sé que has estado planeando asesinarme durante meses. Rodrigo dejó de moverse en el suelo. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos. Daniela se arrodilló junto a él, histérica. ¡No, no, no! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Despierta! Tomé mi celular y marqué el número que el fiscal me había dado. Ya pueden entrar, dije simplemente. En menos de 30 segundos la puerta de la casa se abrió de golpe. Entraron 4 policías, el fiscal Ramírez, 2 paramédicos y mi abogado. Los paramédicos corrieron hacia Rodrigo y comenzaron a trabajar en él inmediatamente. Tiene pulso, pero está muy débil, dijo uno de ellos mientras le ponía oxígeno. Necesitamos llevarlo al hospital ahora. Daniela estaba en el suelo llorando, mirándome con una mezcla de horror y odio. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? Me arrodillé frente a ella, mirándola directamente a los ojos. ¿Yo? Yo no hice nada, hija. Solo intercambié un plato por otro. Tú fuiste quien puso el veneno. Tú fuiste quien planeó matar a su propia madre. Yo solo me aseguré de que el veneno que preparaste con tanto cuidado fuera probado por la persona correcta. El fiscal se acercó con 2 oficiales. Daniela Martínez de Ruiz queda arrestada por intento de homicidio calificado, falsificación de documentos y fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Daniela gritaba mientras la esposaban. No, esto es un error. Ella me obligó. Ella me manipuló. Mamá, por favor, diles la verdad. Los niños lloraban abrazados en una esquina. Me acerqué a ellos y los abracé. Todo va a estar bien, mis amores. La abuela los va a cuidar. Todo va a estar bien. Los paramédicos se llevaron a Rodrigo en camilla. Uno de ellos me dijo, hizo bien en llamarnos. Si hubiera esperado 5 minutos más, no habríamos podido hacer nada por él. El veneno está actuando rápido, pero llegamos a tiempo. Va a sobrevivir. Iba a sobrevivir. Iban a sobrevivir ambos, para enfrentar la justicia, para pagar por lo que intentaron hacerme. Mientras se llevaban a Daniela esposada, ella me miró una última vez. En sus ojos ya no había amor, ni siquiera fingido. Solo había odio puro. Te odio, escupió las palabras. Te odio tanto. Ojalá te hubieras muerto hace años como mi papá. Esas palabras debieron haberme destrozado. Debieron haberme hecho llorar, pero no lo hicieron. Ya no me quedaban lágrimas para esta mujer que alguna vez fue mi hija. Yo también te amé una vez, le respondí. Tanto que habría dado mi vida por ti. Y casi lo hago. Casi caigo en tu trampa. Pero resulta que esta vieja tonta no es tan tonta después de todo. La puerta se cerró detrás de ella. El fiscal me puso una mano en el hombro. Señora Elena, todo quedó grabado. Entre las cámaras ocultas, las grabaciones previas del monitor y el testimonio de los paramédicos sobre el veneno encontrado en el sistema de Rodrigo, tienen suficiente evidencia para una condena muy larga. Asentí, sintiéndome de repente exhausta. Los niños seguían llorando. La casa que minutos antes parecía una postal navideña, ahora era una escena del crimen. Y yo, la madre que había llegado esperando ser asesinada, era ahora la sobreviviente que había salvado su propia vida. Acto 7. Nova vida y resolución. Han pasado 8 meses desde aquella Nochebuena que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Puebla, una hermosa propiedad colonial que compré en el centro histórico, a 2 cuadras de donde estaban los locales comerciales que heredé. Desde aquí,
Puedo ver la catedral iluminada mientras el sol se pone. Sebastián y Valeria están en el jardín jugando con Max, el Golden Retriever que les regalé hace 3 meses. Sus risas llenan el aire y por primera vez en años siento paz verdadera. El juicio fue rápido y contundente, con todas las grabaciones, las evidencias del investigador privado, el testimonio de los paramédicos que encontraron el extracto de digital en el sistema de Rodrigo y la póliza de seguro falsificada. No hubo manera de que se defendieran. Daniela fue sentenciada a 18 años de prisión por intento de homicidio calificado, falsificación de documentos y fraude. Rodrigo recibió 20 años como autor intelectual y por la compra del veneno. El juez fue muy claro. Intentar asesinar a su propia madre por herencia es uno de los crímenes más viles que este tribunal ha visto. No he ido a visitarlos. Daniela me escribió 2 cartas desde la prisión. La primera estaba llena de insultos y amenazas. La segunda, que llegó hace 3 meses, era diferente. Pedía perdón, decía que no sabía en qué estaba pensando, que Rodrigo la había manipulado. Pero yo conozco a mi hija. La conocí durante 37 años. Rodrigo no la manipuló. Ella eligió la codicia sobre el amor. Ella eligió el dinero sobre su madre. Y ahora está pagando las consecuencias de esa elección. Rompí ambas cartas sin terminar de leerlas. Los padres de Rodrigo intentaron demandarme, alegando que yo había provocado que su hijo se envenenara. Mi abogado, el licenciado Ochoa, se encargó de esa demanda ridícula en menos de 2 semanas. El juez la desechó inmediatamente. La señora Elena actuó en legítima defensa. Ella no administró el veneno, simplemente evitó ser la víctima del mismo. Lo más difícil de todo esto fueron los niños. Sebastián y Valeria perdieron a sus padres de la noche a la mañana. Necesitaron terapia, mucha terapia. Los primeros meses fueron terribles. Sebastián no hablaba, solo se quedaba mirando por la ventana. Valeria tenía pesadillas todas las noches, pero poco a poco, con amor, paciencia y la ayuda de una excelente psicóloga infantil, empezaron a sanar. Hace 4 meses Sebastián me preguntó algo mientras desayunábamos. Abuela, ¿mamá realmente intentó hacerte daño? Le respondí con la verdad, adaptada para su edad de 12 años. Sí, mi amor, tu mamá cometió un error muy grande. Pensó que el dinero era más importante que el amor. Pero eso no significa que no los quisiera a ustedes. Solo significa que perdió su camino. ¿Tú nos quieres, abuela?, preguntó Valeria, con esos ojitos de 9 años llenos de miedo. La abracé fuerte. Los amo más que a nada en este mundo. Y nunca, nunca los voy a abandonar. Hoy tienen una vida completamente diferente. Sebastián está en una escuela privada excelente aquí en Puebla, donde está aprendiendo robótica y le está yendo muy bien. Valeria toma clases de ballet y piano, algo que siempre quiso, pero que Daniela decía que era muy caro. Los fines de semana vamos al cine, a comer helado, al parque. Hacemos cosas normales, cosas de familia, cosas que debí haber podido hacer con ellos desde siempre. Legalmente, obtuve la custodia completa. Daniela y Rodrigo firmaron los papeles renunciando a sus derechos parentales. Creo que fue lo único bueno que hicieron por sus hijos en mucho tiempo. Los niños merecen crecer sin la sombra de padres criminales visitándolos en prisión cada mes. En cuanto a la herencia, el notario finalizó todos los trámites. Los 5 locales comerciales están a mi nombre y generan ingresos estables cada mes. El terreno de 800 metros cuadrados lo vendí por 13 millones de pesos a una cadena de hoteles boutique que quería construir ahí. Con ese dinero, además de comprar esta casa, abrí cuentas de fideicomiso para la Universidad de Sebastián y Valeria. Cada uno tiene asegurado su futuro educativo, sin importar qué carrera elijan. También hice algo que nunca pensé que haría. Doné 1 millón de pesos a un refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar aquí en Puebla.
y $500,000 a una organización que ayuda a adultos mayores en situación de abandono. Porque yo casi fui una de esas estadísticas. Casi fui una más de las tantas personas mayores asesinadas por familiares codiciosos. Pero tuve suerte, tuve recursos, tuve la inteligencia de desconfiar en el momento justo. Muchas otras no tienen esa suerte. Hace 2 semanas me encontré con la señora Lupita, mi antigua vecina de Guadalajara, la que me llevó al hospital cuando estuve enferma. Vine a visitar la ciudad para recoger las últimas cosas de mi casa vieja que decidí vender. Ya no quiero vivir ahí. Demasiados recuerdos amargos. Doña Elena, me dijo con lágrimas en los ojos. Escuché todo lo que pasó. Dios mío, ¿quién hubiera pensado que Danielita era capaz de eso? Tomé sus manos entre las mías. Señora Lupita, usted fue más familia para mí que mi propia hija. Gracias por estar ahí cuando la necesité. Le di un sobre con 50,000 pesos. Por favor, acéptelo. Es lo menos que puedo hacer. Ella lloró y me abrazó. Usted es un ángel, doña Elena. Un ángel. No soy un ángel. Soy simplemente una mujer que se cansó de ser víctima. Una mujer que decidió pelear por su vida cuando todo parecía perdido. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de una mujer llamada Patricia de Monterrey. Me escribió porque había visto mi historia en las noticias. Señora Elena, estoy pasando por algo similar con mi hijo. Me están presionando para que les dé mi casa. Tengo miedo. No sé qué hacer. Su historia me dio valor para buscar ayuda. Le respondí inmediatamente. Le di el contacto de mi abogado, del investigador privado, de la organización que ayuda a adultos mayores. Le dije, no está sola, y no deje que el miedo la paralice. Su vida vale más que cualquier propiedad. Protéjase, documente todo, y nunca, nunca confíe ciegamente en nadie, ni siquiera en su familia. Desde entonces, he recibido docenas de mensajes similares. Mujeres de toda América Latina que están pasando por situaciones de abuso familiar, de hijos ingratos, de explotación. A todas les respondo, a todas les doy consejos, a algunas les he enviado dinero para que puedan contratar abogados. Mi historia se volvió pública, sí. Salió en los periódicos, en los noticieros. Algunas personas me juzgaron, dijeron que yo había sido cruel al dejar que Rodrigo se envenenara. Pero la mayoría entiende, la mayoría sabe que yo no tuve opción. Era mi vida o permitir que me asesinaran. Hace 3 días era el cumpleaños número 63. Lo celebré aquí, en mi casa nueva, con Sebastián, Valeria, la señora Lupita que vino desde Guadalajara, mi abogado y su familia, algunos vecinos nuevos que se han convertido en amigos. Fue una fiesta pequeña, pero llena de cariño genuino. Cariño real, no el cariño falso que Daniela me mostró durante años mientras planeaba mi muerte. Cuando soplé las velas de mi pastel, Valeria me preguntó, ¿qué pediste, abuela? No puedo decirlo o no se cumple. Le respondí con una sonrisa, pero les voy a decir a ustedes qué pedí. Pedí que todas las mujeres que están siendo abusadas por sus familias encuentren el valor para defenderse. Pedí que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo pasé. Pedí que el amor verdadero siempre triunfe sobre la codicia. La vida me enseñó lecciones muy duras. Me enseñó que dar todo por tus hijos no garantiza que te lo agradezcan. Me enseñó que a veces las personas más cercanas a ti son las más peligrosas. Me enseñó que el dinero puede convertir a un ser querido en un enemigo. Pero también me enseñó que nunca es tarde para defenderte, que la edad es solo un número y que una mujer de 62 años puede ser tan fuerte e inteligente como cualquiera. Me enseñó que la verdadera familia no es solo sangre, es la gente que genuinamente se preocupa por ti. Sebastián y Valeria me llaman mamá ahora. Al principio me sentía incómoda, pero su terapeuta me explicó que es su manera de reconstruir su concepto de figura materna. Usted está siendo la madre que ellos merecían tener, me dijo, y yo estoy honrada de serlo. Anoche, mientras los arropaba, Sebastián me dijo,
Mamá Elena, cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte y valiente. Mi corazón se llenó de amor. Este niño, que casi pierde a su abuela por la codicia de sus padres, ahora me ve como su héroe. Tú ya eres fuerte y valiente, mi amor, le respondí besando su frente. Y vas a ser un hombre increíble. Los dos van a ser personas increíbles, porque van a crecer sabiendo que el amor es más importante que el dinero, que la familia se construye con acciones, no con palabras. Así que aquí estoy, 8 meses después de la peor noche de mi vida, viviendo la mejor vida que jamás imaginé. Tengo una casa hermosa, recursos económicos, pero más importante que todo eso, tengo a 2 niños que me aman de verdad. Tengo paz, tengo dignidad, tengo el respeto que me gané defendiéndome. A todas las personas que me están escuchando, especialmente a las mujeres mayores que están pasando por situaciones difíciles con sus familias, quiero decirles esto: su vida tiene valor, su dignidad importa. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las haga sentir que son una carga o que no merecen respeto. Si algo no se siente bien, confíen en su instinto, documenten todo, busquen ayuda, hablen con alguien, no se queden calladas por miedo o por vergüenza. Yo casi morí por callarme durante demasiado tiempo, por justificar el maltrato, por pensar que las cosas mejorarían solas. Y si han llegado hasta aquí en mi historia, les pido un favor: compartan este relato. Dejen un comentario contándome de dónde nos están escuchando. Cuéntenme si han pasado por algo similar. No están solas. Yo no estaba sola, aunque me sentía así. Y ustedes tampoco lo están. A mi hija Daniela, si por alguna razón escuchas esto desde donde estés, quiero que sepas algo: te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con odio solo me haría daño a mí. Pero perdonarte no significa que voy a olvidar. No significa que voy a permitir que vuelvas a lastimar a tus hijos. Ellos están seguros ahora, están amados, y van a crecer siendo mejores personas de lo que tú y Rodrigo pudieron ser. El sol está bajando completamente ahora. La catedral se ilumina con luces doradas. Sebastián y Valeria corren en el jardín persiguiendo a Max. Sus risas son la música más hermosa que he escuchado. Esta es mi venganza final. No los gritos en aquella Nochebuena, no el juicio, no la condena. Mi venganza es esta: vivir feliz, criar a sus hijos con el amor que ustedes no supieron darles, disfrutar del dinero que quisieron robarme, despertar cada mañana en paz, rodeada de gente que me ama de verdad. Porque al final, la mejor venganza no es el odio, es la felicidad. Es levantarte cada día y elegir la vida que casi te quitaron. Es convertir el dolor en propósito, la traición en sabiduría y la oscuridad en luz. Yo soy Elena Martínez, tengo 63 años. Soy maestra jubilada, abuela, sobreviviente y ahora guardiana de 2 niños hermosos que merecen todo el amor del mundo. Esta es mi historia, y apenas está comenzando. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Y recuerden, nunca es tarde para defender su vida, su dignidad y su derecho a ser felices. Cuídense mucho, y si necesitan hablar, busquen ayuda. Yo lo hice, y me salvó la vida.